Entonces vamos a continuar con esta serie de ejercicios de fuerza de Coulomb que aplica sobre una carga puntual. Tenemos el siguiente sistema coordenado. Solemos nosotros tener la carga Q0 en el sistema de eje coordenado, que como les había comentado en otras clases, habrá ocasiones en las cuales la carga que esté bajo estudio o la carga sobre la cual se aplica la fuerza no esté en el origen del sistema coordenado, para lo cual a nosotros nos conviene por simplificación trasladarlo al sistema coordenado. Hagan de cuenta que tenemos a la carga sobre la cual se va a aplicar la fuerza que está en las coordenadas menos 3,4. Entonces lo que yo haría es sumar más 3 y restar más 3 en x para tener una coordenada 0 en el origen para x y restarle a 4 menos 4 en la posición, hacer el recorrido pertinente de unidades hacia abajo para trasladar la carga hacia 0,0, que es el origen del sistema coordenado. Si nosotros hicimos ese recorrido de 3 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia abajo para la carga Q0, el mismo recorrido tendríamos que hacerlo con todas las cargas del sistema, cargas puntuales del sistema. Por ejemplo, si tuviéramos ahora que la carga bajo estudio sobre la cual se está estudiando la fuerza que resulta de su interacción con otras cargas está en las coordenadas menos 2, menos 4. Entonces vamos a tener que hacer un recorrido de 2 unidades hacia la derecha, 2 unidades positivas para dejar y 4 unidades hacia arriba, 4 unidades positivas para dejar la carga en el origen del sistema coordenado, a la carga sobre la cual estamos llevando la fuerza, y el mismo recorrido tendremos que hacer en todas las cargas del sistema para que el resultado no se vea afectado. O por ejemplo, si tuviéramos a la carga sobre la cual estamos estudiando la fuerza sobre la cual estamos determinando la fuerza que resulta de su interacción con otras cargas y se ubicara en las coordenadas 3, menos 4, para trasladarlo al origen yo le tendría que restar 3 unidades en x, es decir, 3 desplazamientos hacia la izquierda, y 4 unidades hacia arriba, 4 unidades positivas en y, 4 unidades hacia arriba para desplazarla finalmente al origen del sistema coordenado. La misma magnitud en el desplazamiento deben tener las cargas del sistema, las cargas restantes que interactúan con la carga Q0 para que el sistema y para que la fuerza que actúa sobre ella no se vea afectada. Posteriormente haremos un ejercicio de ese tipo para que ustedes ilustren de mejor manera lo que yo he explicado. Entonces, por el momento, tenemos un ejemplo en el cual la carga sobre la cual vamos a determinar la fuerza que se aplica sobre ella debido a su interacción con otras cargas se ubica en el origen del sistema coordenado. Entonces tenemos a la carga Q0, tenemos a la carga Q1, tenemos a la carga Q2. Nos dicen que la carga Q0 tiene un signo positivo, mientras que la carga Q1 y Q2 tienen signo negativo y signo negativo. También nos definen que la posición de la carga Q1 se ubica con coordenadas en 4, 2, mientras que la posición de la carga Q2 se ubica en menos 4, menos 1, menos 4, menos 1. Entonces tenemos 4, 2, menos 4,2, menos 4, menos 1. Muy bien. También nos dicen que la magnitud de la carga Q0 es igual a, la magnitud de la carga Q0 es igual a 6.2 por 10 a la menos 4 Coulomb. La magnitud de la carga Q1 es igual a 3.4 por 10 a la menos 4 Coulomb, mientras que la magnitud de la carga Q2 es igual a 1.8 por 10 a la menos 4 Coulomb. Entonces ya nos han dado la polaridad que tienen cada una de las cargas, también nos han dado la magnitud de las cargas y también nos han definido la posición que ocupa cada una de las cargas en el sistema coordenado. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a calcular? Lo que nos conviene calcular primero para posteriormente determinar la fuerza que aplica la carga Q1 sobre Q0 y la fuerza que la carga Q2 aplica sobre Q0 es definir la distancia que separa a la carga Q0 con respecto a la carga Q1 y posteriormente la distancia que separa la carga Q0 con respecto a la carga Q2, de tal manera que, miren, por ejemplo, esto. Entre la carga Q0 y la carga Q1 existe una línea. Bueno, podemos visualizar una línea. Y si ustedes se dan cuenta,
la distancia que separa la carga Q0 con respecto a la carga Q1 de tal forma que se proyecta sobre el eje X es de 4 metros. En este caso, tanto para el eje X como para el eje Y, estamos manejando unidades de medida de espacio en metros, en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, la distancia, esto también se lo suele determinar el profesor, en qué unidades de medida estamos trabajando la distancia que separan las cargas. Habrá muchas veces que prefieran milímetros, micros, nanómetros, y por eso es importante que ustedes también se sepan los prefijos, porque habrá muchos ejercicios de los cuales no les den la anotación tal como está aquí, les dan prefijos. Recuerden que es muy importante que se lo sepan porque lo van a estar aplicando todo el tiempo para sus demás semestres. Los prefijos son muy útiles para hacer circuitos eléctricos de las resistencias, prefijos kilos, ohms, mega ohm, giga, bueno, eso no se utiliza tanto. O en los capacitores, así se utiliza mucho, microfaradios, nanofaradios, picofaradios, y deben estar conscientes, por ejemplo, que los milis sería por 10 a la menos 3, que los micros serían por 10 a la menos 6. Suelen confundir mucho mili con micro. Tienen que aprender que mili es por 10 a la menos 3, mientras que micro es por 10 a la menos 6. Luego vendrían los nanos por 10 a la menos 9, luego los pico por 10 a la menos 12. Esos prefijos son muy utilizados en capacitores, por lo tanto es importante que ustedes sepan eso. Entonces, como les estaba comentando, seguimos con este problema. Por lo que nosotros tenemos aquí que la distancia de separación entre la carga Q0 y la carga Q1, la cual se proyecta sobre el eje X, en este caso es 4. Mientras que la distancia de separación entre la carga Q0 y la carga Q1, en este caso, que se proyecta sobre el eje Y, en este caso es 2. De tal manera que la distancia que separa la carga Q0 de la carga Q1 sería igual a distancia 0,1, para denotar que es la distancia de separación entre 0 y 1, sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, de aquí a acá 4, de aquí a acá 2, 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto nos da 16 más 4, 20, la raíz cuadrada de 20, que me da 4.47. 4.47 metros. En este caso estamos trabajando en metros. Ahora vamos a calcular la distancia de separación entre la carga Q0 y la carga Q2. Muy bien. Esta, como nos podemos dar cuenta, la distancia de separación entre carga Q0 y Q2 que se proyecta sobre el eje X, ¿sí? En este caso sería de aquí a acá es menos 4. Menos 4, y la distancia de separación entre la carga Q0 y la carga Q2 que se proyecta sobre el eje Y, aquí, en este caso de aquí a acá sería menos 1. Entonces tendríamos distancia entre la carga 0 y la carga 2 sería la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Nosotros sabemos que eso es la raíz cuadrada de 17. Entonces 17 aplicamos raíz cuadrada y nos da 4.12. 4.12 metros. Muy bien. Ahora yo quiero obtener la magnitud de la fuerza que la carga Q1 lleva a cabo sobre la carga Q0, para lo cual tenemos que la expresión de la fuerza estaría dado por la ecuación fuerza de carga Q1 sobre Q0 sería 0,1. Este es igual a 1 entre 4 pi epsilon. 1 entre 4 pi epsilon, que va a multiplicar a carga Q0 por carga Q1 entre la distancia que la separa, que en este caso es entre 0 y 1, 4 y 2, 4 y 2, 0 y 1, 4.47 al cuadrado. Recuerden, nosotros cuando hacemos las operaciones no solemos escribir las unidades de medida en el proceso de solución. ¿Por qué? Porque muchas veces las unidades de medida se pueden confundir con variables, como sería el m de metros. En ocasiones la han llegado a confundir con masa, y hay que evitar situaciones de ese estilo. Además, el hecho de no escribir las unidades de medida nos permite ahorrar espacio, pero es importante tomar en cuenta qué unidades de medida maneja cada magnitud que estamos manejando, y además, una vez que tengamos los resultados finales, es cuando nosotros solemos connotar las unidades de medida. Entonces tenemos la fuerza del que la carga 1 lleva a cabo sobre la carga Q0. Será igual a 1 entre 4 pi epsilon sobre índice 0, que muchos de ustedes ya se saben de memoria a qué es igual todo esto, que multiplica carga Q0, 6.2 por 10 a la menos 4, por 3.4 por 10 a la menos 11.
3.4 por 10 a la menos 11 entre 4.47 al cuadrado. Vamos a hacer esta operación. Y nos daría, entonces tenemos 1 entre 4.25 entre 3.1416 entre 8.854 exponencial a la menos 12. Y recuerden que la permitividad del aire, la permitividad eléctrica del aire vacío, epsilon subíndice 0, es igual a 8.854 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Es importante que ustedes tomen muy en cuenta esta expresión porque de la permitividad eléctrica del aire vacío, porque la van a estar utilizando mucho, especialmente en tercer semestre de la materia de campos y ondas electromagnéticas. Si mal no recuerdo, así se llama. Pero ahí, además de utilizar la permitividad eléctrica del aire vacío, cuando analizan cómo se propagan las ondas electromagnéticas en el aire o en el vacío, también van a manejar otras permitividades eléctricas, pero eso ya depende del tipo de circuito o sistema que el profesor le esté analizando junto con ustedes. Muy bien. Entonces tenemos ya ese cálculo que nos da 8.8 y ahora va lo que acabamos de obtener, que es 8.987 por 10 a la 9. Lo multiplicamos por la carga Q0 y por la carga Q1, que sería por 6.2 exponencial a la 4 menos, por la carga Q1 por 3.4 por 3.4 exponencial a la 4 menos, 4 negativo, y entre el cuadrado de 4.47 entre 4.47 al cuadrado. Esto me da 94.82. 94.82 newtons. Yo les recomiendo que por lo menos repitan este tipo de operaciones 2 veces con el fin de que no cometan errores, porque generalmente cuando nosotros llevamos a operaciones con números que tienen están elevados a potencias con base 10, se suele cometer de vez en cuando errores. Por eso recomiendo repetirlo por lo menos 2 veces. Porque resulta muy triste que hayan tenido todo bien, sin embargo se equivocaron en la calculadora, que pasa mucho. A sus compañeros les pasa en demasiadas ocasiones y ya se equivocaron y obtuvieron un resultado incorrecto. Bien, 94.82, muy bien. Ahora vamos a calcular la magnitud de la fuerza que la carga Q2 lleva a cabo sobre la carga Q0. Tenemos la misma expresión, F subíndice 0,2. Esto es igual a 1 entre 4pi P epsilon subíndice 0 por la carga Q0, que como estamos calculando la fuerza que la carga Q2 lleva a cabo sobre la carga Q0, entonces sería el producto de la carga Q0 por la carga Q2, que en este caso sería 6.2 por 10 a la menos 4 por 1.8 por 10 a la menos 4, carga Q2, entre el cuadrado de la distancia que la separa, que el cuadrado de la distancia que separa a estas dos es de 4.12 al cuadrado. Y vamos a obtener, sería y me da 59.09 newtons. 59.09 newtons. Muy bien. Ahora es el momento de determinar la dirección de las fuerzas. Esta va a ser fácil. ¿Por qué? Porque la carga Q1 se está ubicando en el primer cuadrante, de tal forma que nosotros, al tener los catetos de un triángulo que se forma de la línea por la línea,
que una la carga Q0 con la carga Q1 y las distancias proyectadas sobre el eje X de la que separa la carga Q0 con la carga Q1, se puede formar un triángulo y aquí estaría el ángulo que necesitamos, el cual se mediría del eje X positivo a la línea de unión de la carga Q0 con respecto a la carga Q1. Como les decía, como está en el primer cuadrante, es fácil calcular este ángulo. Este ángulo, que lo voy a poner θ, subíndice 0,1, que es porque relaciona la carga Q0 con 1, 0,1, sería igual a la tangente a la menos 1 de 2 entre 4, o sea, de un medio. 2 entre 4 es un medio, y eso me da tangente a la menos 1. Recuerden que si tienen su calculadora en DEG, el resultado lo van a obtener en grados, pero si tienen su calculadora en radianes, el resultado lo obtienen en radianes. Por eso es importante que se den cuenta del modo en el cual tienen la calculadora, porque de nuevo, muchos compañeros de sus compañeros han llegado a tener este problema y debido a ese error han obtenido resultados incorrectos. Tenemos 26.56 grados. 26.56 grados. Muy bien, ahí está. Entonces la fuerza, ya expresada vectorialmente, que la carga Q1 lleva a cabo, sobre la carga Q0 será igual a 0,1. La magnitud de la fuerza que la carga Q1 lleva a cabo sobre la carga Q0, que en este caso es 94.82 newtons, ángulo de 26.56 grados. Muy bien. Ahora voy a obtener el ángulo. Ahora tengo la línea que une a la carga Q0 con la carga Q2. Muy bien. ¿Qué ángulo puedo obtener debido a este diagrama? Bueno, como se pueden dar cuenta, por medio de la línea que une a la carga Q0 con respecto a la carga Q2 y de las distancias que separan la carga Q0 y de las distancias que separan a la carga Q0 con respecto a la carga Q2 proyectadas en el eje X y proyectadas en el eje X, la de acá, proyectadas en el eje Y, la de acá, que es igual a la de acá, se forma también un triángulo. Siendo que este ángulo de aquí, que yo voy a llamar θ, subíndice 0,2, pero como no es el final, que voy a poner, le pongo subíndice n, será igual a la tangente a la menos 1 del valor absoluto de la distancia de separación en Y, que en este caso es 1, el valor absoluto estoy manejando, entre el valor absoluto de la separación de ambas cargas proyectadas en X, que es 4, sería tangente a la menos 1 de 1 entre 4. Entonces la tangente a la menos 1 de 0.25, que es 1 entre 4, me daría 14.03 grados. 14.03 grados. Muy bien. Pero yo sé, porque lo hemos hecho en otros ejercicios, ya se ha aclarado que nosotros no medimos los ángulos de aquí y acá. Los medimos de aquí a acá, recorriéndolos en el sentido positivo, que es contrario a las manecillas del reloj, o en sentido negativo, del eje X en esta dirección, que es en el sentido de las manecillas del reloj, un sentido negativo. Voy a empezar con el sentido positivo, entonces sería de aquí a acá, nosotros sabemos que son 180 grados, y este ángulo mide 14.03 grados. Entonces de aquí a acá sería 180 grados más 14.03 grados, lo cual me da, el θ, lo voy a poner ya simplemente 0,2, porque es el que necesitamos, sería 194.03 grados. Pero ¿qué tal si ustedes lo quieren medir en sentido negativo? Es decir, de aquí en sentido negativo, de aquí a acá, que es en el sentido de las manecillas del reloj. Bueno, esto sería igual a de aquí a acá es 180. De aquí a acá, pasando por todo el semiplano de abajo, 180. Menos este ángulo nos daría el ángulo de aquí a acá. Entonces tendríamos que el 0,2 también se puede expresar como 180 menos 14.03, pero aquí debemos agregar un detalle. Como nosotros lo estamos recorriendo en el sentido de las manecillas del reloj, que es un sentido negativo, debemos agregarle un signo menos. Entonces sería el ángulo θ subíndice 0,2 también puede ser expresado como ángulo menos 165.96 grados. Grados, sí, menos, a ver, déjame pongo acá. Ahí está, ahí se ve. Menos 165.96 grados. 165.96
grados. Muy bien. Ahora... sí. Ahora voy a ponerlo en otra hoja. Bueno, aquí atrás. Ya podemos escribir en la fuerza que la carga 2 lleva a cabo sobre la carga 1, F subíndice 0,2, y en términos, como un vector, es decir, en términos de una magnitud y una dirección, que en este caso la magnitud sería la fuerza que existe que la carga Q2 lleva a cabo sobre la carga Q0, que calculamos y nos dio 59.29 newtons, 59.09 newtons, aquí lo pongo, 59.09 newtons, y la dirección que estaría dado por el ángulo que acabamos de calcular. Que en este caso es de, ya sea que ustedes escojan 194.03 o menos 165.96 o menos 165.96 grados, cualquiera de los dos es el mismo ángulo. Voy a escoger ahorita el positivo, 194.03 grados. 194.03 grados. Muy bien. Ahora ya tengo, y voy a aquí escribir otra vez la fuerza 0,1 para que ambas fuerzas se visualicen en la misma pantalla o misma hoja. La fuerza 0,1 era 94.82, es igual a, expresada vectorialmente, es igual a 94.82 newtons, 94.82 newtons, con un ángulo de 26.56. Muy bien. Ahora, yo quiero obtener la fuerza resultante, es decir, la fuerza que, debido a la interacción con la carga Q1 y la carga Q2, se ejerce sobre la carga Q0. Nosotros sabemos que sería la fuerza resultante, que suele denotarse como FR subíndice, vector fuerza F subíndice R, igual a la fuerza 0,1 más la fuerza 0,2, expresados las dos vectorialmente. Muy bien. Entonces, lo que aquí me conviene hacer para que esta resta sea sencilla es expresar la fuerza 0,1 y la fuerza 0,2 en coordenadas rectangulares, porque si se dan cuenta están en coordenadas polares. Muy bien. Entonces, ¿cómo las expresamos? La fuerza que la carga 1 lleva a cabo sobre la carga 0 y la fuerza que la carga 2 lleva a cabo sobre la carga 0. Las en coordenadas rectangulares las expresaríamos de la siguiente manera, empezando con la fuerza que la carga 1 lleva a cabo sobre la carga 0 sería, para obtener la proyección de la fuerza sobre el eje X, esa magnitud va a ser igual al coseno de 26.56 grados por 94.82. Y dice 26.56 coseno por 94.82 y esto es igual a 84.81. 84.81. Y como es la proyección en X de la fuerza, estaría acompañado por el vector y por I vector unitario. Tomen en cuenta que en algunas notaciones se utilizan simplemente el vector X vector unitario. Eso ya depende del libro del profesor y para ambos casos vendría siendo lo mismo. Ahora, yo quiero definir la magnitud de la fuerza que se proyecta sobre el eje Y para la fuerza que lleva a cabo la carga 1 sobre la carga 0. Esa sería igual al seno de 26.56 por 94.82. Dejen calculo. Seno de 26.56 seno por 94.82 por 94.82 y esto es igual a 42.39. En este caso son newton. Más 42.39. 42.39. En este caso, como es la proyección en Y de la fuerza, es la proyección en Y de la fuerza que la carga 1 lleva a cabo sobre la carga 2, sería por J vector unitario, y todo esto está en newtons. Habrá ocasiones y habrá libros y otros profesores que ponen aquí newtons y evitan multiplicarlo todo por newtons. Es exactamente lo mismo. De hecho, en ocasiones utilizaremos la otra notación, poner newtons y sin este producto. Lo mismo. Ahora, yo necesito expresar en coordenadas rectangulares la fuerza vectorial que la carga Q2 lleva a cabo sobre la carga Q0. Para determinar la proyección en Y, que la proyección sobre el eje X, quise decir la proyección sobre el eje X, que la fuerza de la fuerza
que la carga Q2 lleva a cabo sobre la carga Q0, yo lo obtengo por medio del coseno de 194.03 por 59.00. En punto 09 digo. Entonces sería 194.03 coseno por 59.09 por 59.09 y eso me da menos 57.32 menos 57.32 y esto es I vector unitario. Ahora tenemos 194.03 seno por 59.09 y esto es igual a menos 14.32 menos 14.32 por J vector unitario newtons. Ahí está. Ahora voy a obtener la fuerza resultante. La fuerza resultante, que ya sabemos que es igual a la fuerza que la carga 1 lleva a cabo sobre la carga 0, más la fuerza que la carga 2 lleva a cabo sobre la carga 0, sería igual fuerza resultante a, para la fuerza resultante proyectada en el eje X, a la suma algebraica de las proyecciones en X, de las proyecciones en X de la fuerza que la carga 1 lleva a cabo sobre la carga 0 y la fuerza que la carga 2 lleva a cabo sobre la carga 0. Y como es una suma algebraica, esta sería igual a 84.81 menos 57.32. Entonces tenemos 27.49 y vector unitario. Ahora, para obtener... pero permíteme tantito, aquí necesito hacer una aclaración. No, sí está bien. Sí está bien todo. Bueno, todo está bien. ¿Saben por qué? Porque tenemos aquí un signo positivo. Entonces la fuerza, y aquí tenemos signo positivo, negativo y negativo. Entonces la fuerza que la carga Q0, la fuerza que la carga Q1 lleva a cabo sobre la carga Q0 provocará que ésta se siente atraída por la carga Q0 y este ángulo efectivamente es el ángulo que mide la fuerza en esta dirección. Mientras que la carga positiva de Q0 con respecto a la carga negativa de Q2 ya provocará que Q2 lleve a cabo una fuerza sobre la carga Q0 de tal forma que Q0 se ve atraída hacia Q2 y efectivamente en esta línea es medida con el ángulo de aquí a acá que nosotros hemos obtenido. Muy bien, todo está bien. Todo está bien, más, menos. Sí, perfecto, sigamos. Ahora sí, vamos a hacer la suma algebraica de las proyecciones en Y de la fuerza que la carga Q1 lleva a cabo sobre la carga Q0 y de la fuerza que la carga Q2 lleva a cabo sobre la carga Q0, pues como es una suma algebraica, este sería igual ¿a cuánto? A 42.39 menos 14.32. 32 sí, sería 42.39 menos 14.32 y esto nos da 28.07 más 28.07 joules. Entonces es importante checar que hasta este punto no existe error alguno, pues no existe. La otra es más grande, ¿no? A ver, 6 con 1 cubo 6, sí es muy grande, sí es muy grande. Bueno, entonces, pero qué tal si su maestro lo que les pido es que expresaran el resultado final en coordenadas polares. Bueno, para transformar la fuerza resultante en coordenadas polares tenemos que hacer lo siguiente. Entonces tenemos nuestra fuerza resultante. Como yo lo quiero expresar en coordenadas polares, necesito la magnitud del número polar para mi fuerza resultante. Este sería igual a 27, para este caso en particular, sería igual a 27.49 al cuadrado más 28.07 al cuadrado y obtenemos la raíz cuadrada de esa suma. Ahorita vamos a ver cuánto nos da. 27.49 por 1. Y nos da 39.28 newtons. 39.28 newtons. Muy bien. Ahora me falta la dirección, que en este ejercicio en particular es muy fácil de determinar. ¿Por qué? Porque tanto la proyección en X de la fuerza resultante como la proyección en Y están en el primer cuadrante. Va en X, va hacia la derecha, y en Y va hacia arriba.
de tal forma que la fuerza resultante está en el primer cuadrante y el ángulo es directamente igual. Dice Sun que ya se va a acabar, pero voy a tratar de terminar este problema. Entonces, si se corta, me reconecto en 5 minutos. Entonces, como les decía, este ángulo es muy fácil de obtener. ¿Por qué? Porque como estamos en el primer cuadrante, es igual a la tangente a la menos 1 de la proyección en Y de la fuerza resultante entre la proyección en X. Entonces tendríamos 28.07 entre 27.49. Y esto me da que θ es igual a 28, sí, listo. Es casi 45 grados porque ambas magnitudes son cercanas, son casi iguales. Bueno, sí, cercanas. 28 entre 27.49, shift tangente a la menos 1 me da 45.59 grados. 45.59 grados. Muy bien. Entonces habremos llegado finalmente a la solución. Me reconecto en 5 minutos para seguir viendo más ejercicios. Espérenme.